Vamos a considerar que S es un riesgo con función de densidad f de x y función generadora de momentos ms en h finita para algún valor h mayor o igual a 0. Antes de explicar en qué consiste el principio de Escher para el cálculo de primas, vamos a definir primero la transformación de Escher. La transformación de Escher de parámetro h de f de x es la función de densidad g de x definida como 1 entre la función generadora de momentos de S evaluada en h por la exponencial de hx por f de x. Sin mucha dificultad, puede comprobarse que esta función g de x es efectivamente una función de densidad. Podemos ahora enunciar el principio de Escher para calcular una prima. La prima P para cubrir el riesgo S es la esperanza de la distribución definida por la transformación de Escher de la distribución del riesgo. Esto es, P es igual a la integral desde 0 hasta infinito de x por g de x de x. Más explícitamente, esta expresión es la integral que aparece en la segunda línea. Y esto es la esperanza de S por la exponencial de hs entre la esperanza de la exponencial de hs. Vamos a ver un ejemplo sencillo de aplicación del principio de Escher. Supongamos que S es un riesgo con distribución exponencial de parámetro lambda. Entonces, recordemos que su función generadora de momentos es igual a lambda entre lambda menos h para valores de h menores a lambda. Entonces, la transformada de Escher de la distribución exponencial es la función g de x, definida como 1 entre la función generadora de momentos, esto es, lambda menos h sobre lambda, por la exponencial de hx, por la función de densidad del riesgo, esto es, lambda e a la menos lambda x. Esto se puede reescribir como lambda menos h por la exponencial de menos lambda menos h por x. Esta es la distribución exponencial nuevamente, pero ahora de parámetro lambda menos h, el cual es positivo. La prima para calcular el riesgo S es entonces la esperanza de esta distribución. Es decir, tenemos que la prima para cubrir S es igual a 1 entre lambda menos h. Hemos usado aquí el hecho de que la esperanza de la distribución exponencial es 1 entre el parámetro. Como en los principios que hemos estudiado anteriormente, vamos a verificar ahora si este método para calcular primas satisface algunas de las propiedades generales que hemos visto antes. Aquí tenemos la lista de propiedades. Vamos a verificarlas una por una. Sobre la propiedad de simplicidad, vamos a considerar que este método para calcular primas es medianamente simple. Esta es una apreciación subjetiva. Veamos ahora la propiedad de consistencia. Comprobaremos que esta propiedad se cumple. Entonces, la prima del riesgo S más C se puede calcular de esta manera. Tenemos entonces este cociente. En el numerador tenemos esperanza de S más C por la exponencial de H por S más C. Y en el denominador tenemos la esperanza de la exponencial de h por s más la constante c. Vamos a desarrollar el numerador de esta expresión.
Entonces, esto es igual a la exponencial de HC por la esperanza de S por la esperanza de HS más C por la exponencial de HC por la esperanza de E a la HS. Y abajo tenemos E a la HC por la esperanza de E a la HS. Estos términos se cancelan y obtenemos la siguiente fórmula. El primer sumando es la definición de prima del riesgo S y el segundo sumando es la constante C. Esto demuestra entonces que la propiedad de consistencia se cumple. Veamos ahora la propiedad de aditividad. Supongamos que S1 y S2 son dos riesgos independientes. Entonces, la prima del riesgo S1 más S2 se calcula de la siguiente manera. Tenemos que esto es la esperanza de S1 más S2 por la exponencial de H S1 más S2. Y abajo tenemos aquí la exponencial de E a la H S1 más S2. Vamos a desarrollar el numerador de esta expresión. Entonces, esto se puede escribir como la esperanza de S1 por la exponencial de HS1 por la exponencial de HS2. Después tenemos la esperanza y ahora tenemos aquí S2 por la exponencial de HS2 por la exponencial de HS1. Y escribimos el denominador de esta manera. Esperanza de E a la HS1 por exponencial de HS2. Por la hipótesis de independencia, esto se puede escribir de la siguiente manera. El primer sumando es igual a la esperanza de S1 exponencial de HS1 por la esperanza de la exponencial de HS2. Y abajo tenemos también el producto de las esperanzas. Esperanza de E a la HS1 por esperanza de E a la HS2. El segundo sumando es similar. Tenemos aquí esperanza de S2 por la exponencial de HS2 por la esperanza de E a la HS1 y abajo aparece otra vez el producto de las esperanzas. Esperanza de E a la HS1 por la esperanza de E a la HS2. Aquí este término cancela este otro y este término cancela este. Por lo tanto, esto es igual a la esperanza de S1 por la exponencial de HS1 sobre la esperanza de E a la HS1 más la esperanza de S2 exponencial de HS2 sobre la esperanza de E a la HS2. Pero esto es la definición de prima del riesgo S1 más prima del riesgo S2. Por lo tanto, la propiedad de aditividad se cumple. Veamos ahora la propiedad de cambio de escala.
Daremos un ejemplo en donde no se cumple esta propiedad. Supongamos que S es un riesgo con distribución exponencial de parámetro lambda. Hemos visto antes que la prima para cubrir este riesgo mediante el principio de Escher es igual a 1 entre lambda menos h para algún valor h menor a lambda. Puede demostrarse que para cualquier a mayor que 0, la variable aleatoria a por s también tiene distribución exponencial, pero ahora de parámetro lambda entre a. Por lo tanto, la prima para cubrir el riesgo a por s es igual a 1 sobre lambda entre a menos h. Multiplicando arriba y abajo por a, tenemos que esto es igual a por lambda menos a por h. Y esto en general es distinto de a sobre lambda menos h. Esta sería la expresión de a por la prima de s. Por lo tanto, hemos demostrado que la propiedad de cambio de escala no se cumple. Veamos ahora la propiedad de cota inferior. Para comprobar que la propiedad de cota inferior se cumple, demostraremos primero el siguiente resultado. La función h mayúscula, definida de esta manera, es una función creciente de h minúscula. Vamos a demostrar este resultado calculando la derivada de esta función. Tenemos entonces que h' es igual a lo siguiente. La derivada de este cociente es el denominador, la esperanza de e a la hs, por la derivada del numerador, esto es la esperanza de s cuadrada, la exponencial de hs, menos el numerador, esperanza de s e a la hs, por la derivada del denominador, que resulta ser esta misma expresión, y entonces colocamos aquí un cuadrado. En el denominador tenemos la esperanza cuadrada de e a la hs. Ahora tenemos el siguiente análisis. Vamos a fijarnos en la primera parte del numerador, esto es, la esperanza de e a la hs por la esperanza de s cuadrada, la exponencial de hs. Este término vamos a escribirlo de esta manera. La esperanza de e a la 1 medio hs al cuadrado por la esperanza de s, la exponencial de 1 medio hs al cuadrado. Aquí viene la parte importante. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, esto es mayor o igual a la esperanza cuadrada del producto de estas variables aleatorias, e a la 1 medio de hs por s por la exponencial de 1 medio de hs. Y esto se puede escribir como la esperanza cuadrada de s por la exponencial de hs. Este término es la segunda parte del numerador. Esto demuestra entonces que este numerador es mayor o igual a 0. Entonces tenemos que h' de h es mayor o igual a 0. Por lo tanto, h de h es creciente. Y esto tiene como consecuencia que la función h evaluada en h minúscula es mayor o igual a h en 0. Y esto resulta ser la esperanza de s. Pero la función h mayúscula es la prima del riesgo s. Por lo tanto, tenemos que p de s es mayor o igual
a la esperanza de S. Por lo tanto, la propiedad de cota inferior se cumple. Finalmente, veamos la propiedad de cota superior. Supongamos entonces que tenemos un riesgo S acotado superiormente por una constante M mayúscula. Entonces, tenemos que la prima P se calcula como la esperanza de S por E a la HS sobre la esperanza de E a la HS. Esto es menor o igual a la esperanza de M por la exponencial de HS sobre la esperanza de la exponencial de HS. Pero este cociente es idéntico a la constante M. Por lo tanto, hemos demostrado que la propiedad de cota superior se cumple. Con esto concluimos esta sección sobre el principio de Escher para el cálculo de primas.